Como ejemplo, entonces vamos a tener en cuenta al vector A y al vector B con sus características y vamos a sumar estos dos vectores. El procedimiento que vamos a trabajar es la suma de vectores por componentes rectangulares y este procedimiento lo vamos a trabajar con dos vectores, pero se puede hacer con el número de vectores que ustedes quieran. Entonces vamos a explicar cómo se sumaría el vector A con el vector B y ese vector que resulta, porque si yo sumo dos cantidades escalares, lo que me va a dar es una cantidad escalar, y si yo sumo dos cantidades o dos magnitudes vectoriales, lo que me da es otra magnitud vectorial. O sea, si yo sumo dos vectores, el resultado de esa suma de esos dos vectores va a ser otro vector que se le va a llamar vector resultante de la suma de esos dos vectores, y ese vector resultante también va a tener una cantidad, una unidad, una dirección y un sentido. Entonces eso es importante aclararlo. Para yo hacer una suma de vectores, yo debo, primero que todo, tener un procedimiento claro en el proceso de suma de vectores. Lo primero que yo debo hacer es, si me dan los vectores, graficarlos. Entonces hago un plano cartesiano y grafico mis vectores. Entonces allí podemos observar que ese proceso ya está hecho. Nos dieron entonces el plano cartesiano en el cual están graficados ya nuestros vectores. Entonces tenemos nuestro plano cartesiano, tenemos el vector A, tenemos el vector B, y estas son las características de esos vectores. Bien, ese es el primer caso o primer paso. Entonces definámoslo aquí. Paso 1 para la suma de vectores. Entonces mi paso 1 es graficar los vectores. Ya lo tenemos allí, la gráfica de nuestros vectores ya está hecha. Bien, el segundo paso que debemos hacer es dibujar o trazar las componentes rectangulares de cada vector, ¿sí? Entonces, sobre el plano cartesiano vamos a trazar las componentes rectangulares de cada vector, para el vector A y para el vector B. Tenemos entonces ahí las componentes rectangulares dibujadas del vector A. Y entonces, si ese es el vector A, aquí tenemos entonces la componente rectangular de A en X, o sea, AX, que es lo que mide desde este punto hasta este punto. Tenemos la componente rectangular de este punto a este punto, que le llamaríamos la componente rectangular AY, ¿sí? Es la distancia de acá a acá. Bien, eso ya lo tenemos claro. Y ahorita vamos a dibujar la componente rectangular del vector B. Bien, entonces podemos observar que para el vector B tenemos la componente rectangular en BX sobre el eje X, que es la distancia desde este punto hasta este punto. Y tenemos la componente rectangular de BY, que es sobre el eje Y, que va desde este punto hasta este punto. Sería la componente rectangular BY. Entonces, el paso 2 es dibujar o trazar las componentes rectangulares del vector, de cada uno de los vectores implicados en el proceso de la suma. Entonces tenemos el segundo paso, ya está definido allí. Bien, después de que hacemos el trazo de nuestras componentes rectangulares, el siguiente paso, o el paso 3, es calcular las componentes de ambos vectores. Y las vamos a calcular trigonométricamente hablando, y ese paso ya lo hemos hecho en algunos ejercicios. El paso 3, entonces calculamos cuánto valen las componentes rectangulares. Cálculo de las
componentes rectangulares del vector. Bien, entonces ese proceso lo hacemos de la siguiente forma. Para el vector A tenemos dos componentes rectangulares. Tengo AX, ¿sí? Y tengo AY. Para calcular trigonométricamente hablando AX, ya sabemos que es lo que mide el vector A multiplicado, ¿sí?, por el coseno del ángulo del vector A, ¿sí? O sea, el sentido del vector A. Y para calcular, en este caso, AY sería lo que mide A por el seno del ángulo que corresponde al vector. Entonces, ese sería más o menos el procedimiento, o sea, son las fórmulas para calcular. Entonces, para el vector B, tenemos también entonces que Bx, que es la componente rectangular del vector B en X, sería lo que mide B multiplicado por el coseno del ángulo, ¿sí?, o del sentido de B, y By sería lo que mide B multiplicado por el seno del ángulo correspondiente al vector B. Esas son las dos fórmulas para calcular entonces las componentes rectangulares de los vectores.